Muy buenas noches, mis amigos y hermanos del Centro Cultural Hebraico Benediction de Miami, donde estamos transmitiendo en vivo para todos nuestros hermanos y hermanas de América Latina. Desde Miami para el mundo iberoamericano. ¡Shalom! Da mucha alegría poder tener con ustedes en esta noche nuestro primer programa sobre la serie El secreto del universo. Este es un programa que surgió como resultado de la visita entre nosotros del profesor Carlos Canino, científico cubano, máster en ciencias electrónicas, se graduó en el Instituto de Tecnología de Aviación en Kiev, la antigua Unión Soviética, y desde su graduación ha venido trabajando en el área de la investigación científica en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en Cuba. Además de eso, el profesor Carlos Canino trabajó en el Centro Nacional Geofísico de Cuba y finalmente se dedicó al estudio científico y a la investigación científica en la Universidad de La Habana. En el año 2012 él salió de Cuba para continuar sus trabajos, sus estudios científicos y ocupado en esto tuvo una experiencia en su vida que le llevó a conocer al Dios de Israel. En su formación filosófica dentro del materialismo dialéctico y la filosofía marxista-leninista en Cuba que lo formó, él fue diseñado para ser un ateo, fue diseñado para servir a los intereses filosóficos de un gobierno que niega la existencia de Dios. En ese proceso, él conoce al Dios de Israel y entonces comienza una crisis en su vida, la crisis de cómo puedo yo revertir todo el engaño filosófico ahora que mis ojos contemplan en la ciencia los diseños que marcan la realidad de una existencia superior que a mí me negaron, pero que ahora yo he conocido. En ese esfuerzo y en ese trabajo, cosas extraordinarias sucedieron y es por eso que es un honor para mí presentar a ustedes aquí presencialmente y a todos nuestros hermanos y hermanas de América Latina, al profesor Carlos Canino, que nos va a hablar en estos dos programas de El secreto del universo. ¡Bienvenido! Carlos, en este primer programa que vamos a hacer, nos gustaría que nos hablaras un poquito en lo que llegamos al tema que nos ocupa realmente, pero me gustaría que nos hablaras un poquito, por favor, de tu experiencia como joven en Cuba. ¿Cómo fue tu vida en Cuba y cómo fuiste formado intelectualmente en Cuba en los años de estudiante? Si te acercas al micrófono un poquito, por favor. Yo soy de la generación en los años 80, fuimos enviados a Rusia y yo fui seleccionado porque yo era siempre me mantuve en el liderazgo de los mejores estudiantes, de los estudiantes de vanguardia, o sea, desde muy pequeño fui educado en esta formación de cierta forma, una formación salvística del mundo, ¿no? O sea, éramos nosotros los que teníamos la verdad y la solución del mundo. Y como niño al fin, desde chiquito, permeado por todo esto, mi fe se abrió a todo eso y yo crecí enamorado de todo eso. ¿Cuándo fue tu inclinación por la ciencia? Desde muy pequeño, o sea, desde que recuerdo que tengo conciencia de ser siempre. Cuando muy niño me preguntaban qué tú quieres hacer cuando seas grande, yo siempre decía científico, o decía cosmonauta. Yo quiero viajar, subir al cielo, conocer las estrellas, y siempre tenía esa inquietud por todo, o sea, me gustaba saber por qué todo. En esa época de los años 80, que se vivió un proceso importante de transición en Cuba, ¿tú eras ateo? Sí, o sea, yo era un ateo convencido, o sea, enamorado y apasionado de la visión que tenía, y crecí pensando que yo estaba en el centro del paraíso, o sea, yo estaba orgulloso y
o sea, bien convencido, bien fuerte en mi estatuto, en mi posición, en mi misión, y crecía con la pasión de que íbamos a arreglar el mundo, íbamos a salvar el mundo. Inclusive cuando pequeño yo jugaba con mapas y iba poniendo las banderillas, no sé, estaba cuando aquello, yo era muy pequeño, la guerra de Vietnam, y entonces yo decía, wow, ahorita Vietnam está en larga, ¿no? Y así, o cuando salía la noticia de Nicaragua, wow, o sea, yo como que veía un mundo... No más salvadores supremos, ni César, ni burgués, ni Dios, que nosotros mismos haremos nuestra propia redención. ¿Te acuerdas de ese canto? Que Fidel hacía que todo el mundo hiciera así en la Plaza de la Revolución. Yo entiendo. Ese específico no me recuerdo, pero las cosas eran así. Sí. ¿Y qué te llevó a la Unión Soviética? Bueno, imagínense, la Unión Soviética era para mí alcanzar el cielo. O sea, desde niño, pues precisamente mi interés era por saberlo todo. Recuerdo que un niño vio un documental que se llama Quiero saberlo todo. Y entonces, pues desde ahí nos ponían muchos programas científicos soviéticos y yo veía ese país como el país que tenía la sabiduría, el conocimiento, o sea, todo estaba centrado hacia ese propósito. ¿Y aprendiste entonces la lengua rusa? Sí, o sea, la lengua rusa fue previamente, antes de salir, después una vez que ya fui seleccionado por la carrera, había un año de preparatoria en Rusia. Okay. ¿Y pudiste comunicarte? ¿Los estudios lo hicieron en ruso? Sí, no, o sea, cuando llegamos a Rusia, todo en ruso, los estudios en ruso, o sea, fue un cambio radical. O sea, o aprendías y tenías, o sea, dominabas esa plataforma o pues... Tabarish. Yo me acuerdo de esas palabritas, Tabarish, Niet, Pripravase, Nitsa. Si no de memoria. Yahmati. Sí. ¿Qué tiempo estuviste en Rusia estudiando? Fue prácticamente unos 6 años. 6 años. Sí, porque fue la carrera y el máster. O sea, eran los 5 años de la carrera más un año de máster, más un tiempito más que yo tuve en especial, porque yo me destaqué como los mejores estudiantes del instituto y me premiaron y me dejaron un tiempo más porque yo participé en un concurso, tuve resultados y entonces se pidió permiso a las autoridades cubanas para terminar las cosas que estaban haciendo ahí de investigación conmigo y las premiaciones que me habían hecho. Entonces, después que terminó mi carrera y el máster, después también tuve unos meses más que fui invitado. ¿Regresas entonces a Cuba? Regreso a Cuba. ¿Y qué pasa cuando regresas a Cuba? ¿Qué haces? ¿A dónde te ubicas? Bueno, en Cuba cuando existe un procedimiento que se llama lo que es el servicio social, ¿no? Que después que tú te gradúas de alguna carrera o de alguna formación, pues tienes que estar de 2 a 3 años. Pagando la carrera. Bueno, de alguna manera, ¿no? De alguna manera, ajá, no te dan el salario completo y yo recuerdo que por aquellos tiempos yo llegué en el periodo especial, o sea que el dólar estuvo casi a 150 pesos. Sí, cuando el periodo especial, cuando se cayó el cane, ¿no? Ajá, sí, no, todo fue cayendo, o sea, todo lo que veíamos, lo que creíamos, lo que entendíamos, todo se fue. Para aquellos que no conocen esta temática, posiblemente muchos jóvenes que están aquí, tanto presencialmente como ustedes que están viéndonos por live stream, el mundo comunista que estaba dirigido por la Unión Soviética creó una coalición que es vino siendo como la OTAN, ¿okay? En la parte económica. Y de esa manera se asistían a los diferentes países. Cuando la Unión Soviética cae en la crisis, pues esa crisis afecta a todos los países, incluido a Cuba. Okay. Cuando llegas a Cuba y haces ese trabajo de pasantía, de servicio, ¿en qué área, en qué lugar te pusieron a trabajar? Sí, o sea, me ponen a trabajar en la vocación formal que ellos tenían, ¿no? O sea, eso es como un sistema automático que hay, ¿no? Tú llegas y ya estás ubicado en un lugar, y en el caso mío, como era aviación, pues ya tenía una situación en un aeropuerto, entre comillas, porque ya no existía. Era un terraplén que era para avionetas de fumigación, donde no había ni avioneta ni... Bueno, había unos pedazos de recuerdo de las avionetas. Así que era un aeropuerto, pero no tenía ni pista ni aviones. Era un aeropuerto. Así tenía ese concepto. Bueno, eso era por la Florida. Okay. Esa es la ubicación que yo sí, claro. Me mandaron un chiste en esos días que dice,
Sale Fidel Castro en los años 80, con el brazo levantado, y dice: los enemigos de la revolución no son los yanquis, son los canadienses ahora. Obama, con la visita de Obama. Ahora son los canadienses los enemigos de la revolución. Pero bueno, tomando esto, señores, para mí es impactante ver cómo un joven, como el profesor Carlos que está aquí hoy, formado en las entrañas de una filosofía atea materialista, puede salir de allí y reconocer al Dios de Israel como su Dios. Eso es toda una experiencia, eso es algo espectacular, extraordinario. Dicen nuestros sabios que cuando una persona hace Teshuvah y se vuelve al Dios de Israel, alcanza un estatus más grande que el Cohen Gadol. De manera que estamos en presencia aquí de un milagro del Dios de Israel. Definitivamente no hay filosofía, no hay concepto en el mundo que pueda detener lo que Dios ha establecido para la redención de nuestro pueblo en el mundo. Bendito sea su nombre. Carlos, volvemos a ti. Esta pregunta para mí es muy importante. Nosotros sabemos que en Cuba la ciencia es muy respetada y nosotros sabemos que hay sectores del gobierno que son muy serios en el trabajo científico. Y cuando tú te sientes que ya estás en tus aguas, en el mundo científico que te desafía, ¿y en qué área específica empezaste a hacer tu exploración científica? Ok, o sea, yo entro al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que es uno de los centros que más se hizo de inversión, o sea, es donde estaba, vamos a decir, el foco principal de la última tecnología que había en el tema. O sea, ¿y a qué se dedica ese centro? Bueno, como el mismo nombre lo dice, Ingeniería Genética y Biotecnología, es utilizar las herramientas, o sea, utilizar todo lo que es el mundo biológico, todas las herramientas de ingeniería para utilizar toda esa información, por ejemplo, para poder construir una vacuna, o sea, poder construir ya sea una vacuna, ya sea en el caso, por ejemplo, del SIDA o del cáncer, o sea, utilizar la misma infraestructura de ingeniería en la vida a favor del hombre. O sea, cómo el hombre puede entrar en las manos a ese mundo, cambiar los programas, cambiarlas en base a los propósitos que persigue, ¿no? Pongamos un ejemplo. O sea, todos conocemos la cerveza. Si yo aplicando ingeniería genética puedo agarrar una levadura de gran producción de cerveza y puedo clonarla. Clonarla significa que yo con un trabajo de ingeniería, aplicando los mismos principios de la biología, entro a ese genoma de esa levadura y pongo un genoma nuevo en función de lo que yo quiero producir. Por ejemplo, si ese genoma nuevo es el genoma que expresa las proteínas de un virus determinado, que son lo que levanta la defensa en el organismo, ya yo puedo, por ejemplo, a través de esta levadura producir en gran escala esa proteína y ya tengo una vacuna contra ese virus, porque entonces ya al tener, por ejemplo, un fermentador de 3 metros cúbicos, producir esa proteína a gran escala como si fuera cerveza, pero son proteínas de ¿qué? De un virus que el organismo lo detecta cuando entra. Entonces ya yo no te estoy inyectando el virus, te estoy inyectando la proteína que es detectable por tu organismo, y ya yo inyectando esa proteína, tu organismo se prepara para destruir. Y ahí crea todo su sistema de defensa. Por eso se llama ingeniería genética y biotecnología, porque es una ingeniería que implementa las mismas estructuras tecnológicas de la vida, porque la vida en sus estructuras básicas, células, tejidos, es tecnología. O sea, es como aprender esa tecnología, usarla y programarla en función de tu propósito. Si el propósito es bueno, claro. Y si el propósito es malo, ¿qué pasa? Pues ya sabes. En ese campo de la biotecnología, de la genética, de la ingeniería genética y demás, ¿tuviste alguna experiencia específica con animales o algo, algún invento como clonar algún animal o algo? Sí, o sea, había... ¿Clonaste algún animal, algún ratón o algo? Bueno, precisamente el primer camarón transgénico del mundo lo tuvimos nosotros. ¿Cómo es eso? A ver, ¿qué significa un camarón transgénico? O sea, transgénico, o sea, los genes son los que definen el animal.
Transgénico es que es trans, tú haces una transcripción, haces un cambio en ese genoma y logras que ese animal ahora tenga cualidades nuevas que tú insertaste. Con propósito, por ejemplo, si es industrial, que sea más gordo, que crezca más rápido, o que tenga determinada resistencia a determinadas enfermedades. Y por eso es que se llama la transgénesis animal, en caso de cuando es en animal, o transgénesis vegetal cuando es en planta. En este caso, bueno... el cangrejo. No, era un camarón. El camarón. Ok. Yo no sé si ustedes se recuerdan, hace unos años atrás salió un video por ahí, que yo no sé si es un chiste, okay, no sé si es un chiste, okay, no sé si es un chiste, okay, pero es un pez que supuestamente se creó en Cuba. Claria. ¿Oíste hablar de eso? Aquí, ¿eso es verdad o un chiste? Es un chiste, ¿verdad? La claria, no conozco bien los detalles, pero sí sé que es exportada, es traída de otro lugar. Me parece que o de China o de África. Es de África. Pasa que los chinos también empezaron a cultivarlo. Pasa que es un depredador agresísimo que se multiplica muy rápido. Le dicen pescado también. Pero entonces no es cierto lo que dice ahí que, que crece y sale del agua y se come a la gente. No, eso no es cierto. Bueno, sí sale del agua, sí puede salir del agua. Sí puede salir del agua. Sí puede salir del agua y capturar un ratón. Sí, si hay un ratón cerca, pues sí. Son bien agresivos y tienen capacidad de permanecer mucho tiempo fuera del agua. Impresionante, ¿no? Y en estos experimentos biogenéticos o de ingeniería genética o transgenética, ¿trabajaron con otros animales, aparte de acuáticos? Sí, o sea, se trabaja con plantas, se trabaja... ¿Algún éxito tuvieron real en cuanto a las plantas, por ejemplo, que produzcan un mejor café o una mejor fruta bomba? O por ejemplo que tenga una resistencia determinada contra una plaga. ¿Eso lo lograron? No, ese tipo de... El problema es que la transgénesis vegetal en planta tiene sus implicaciones. Pero, por ejemplo, en el tiempo que yo estuve, porque ya hace más de 20 años que fui de ese mundo, pero en el tiempo que yo estuve no se tuvieron resultados concretos. Porque a veces no tiene un resultado parcial, que logras, por ejemplo, como el embrión de este camarón, que tú logras que el embrión tenga un cambio, ¿no? Por una cosa es que el embrión tenga un cambio y otra cosa es que el cambio sea hereditario. Porque él puede tener un cambio en sí mismo, pero después cuando él crece y transfiere a es híbrido, no pasa. O sea, a veces tú logras un cambio, pero no se logra transmitir a la otra persona. Es una mutación, sí, pero no hereditaria. No es transmisible. O sea, que tú puedes... O sea, esto demuestra cuán ignorancia hay en este mundo. O sea, el hombre está tirando piedras, así decimos los cubanos. O sea, en otros países latinos se dice de otra forma. O sea, ¿cómo se dice en otras partes? O sea, pues sí, está tirando bien, inventando. Inventando, a ver si al azar. Okay. Y un ejemplo de esto es el ejemplo de la ovejita esta que se hizo en Inglaterra. La ovejita. Háblanos de la ovejita. ¿Qué es eso? Explícanos qué pasó con la ovejita. O sea, genéticamente hablando. Cuando se empieza la ingeniería genética y la biotecnología, el hombre se hace una esperanza tremenda y se piensa que ya va a cambiar el mundo de un día para otro y piensa que ya va a fabricar nuevas especies y lo que, envanecido en su propio punto de vista, choca con una muralla de problemas. Y un ejemplo de esto es la ovejita esta, ¿no? Que empiezan a intentar hacer el primer clon del mundo. ¿Qué luego es un clon? Un clon es que yo agarro la información genética mía, la puedo sacar, o sea, la expresión mía como tal, la puedo sacar de cualquier, de mi célula, ¿no? De la piel, de aquí y allá, la logro separar y agarro... Hasta ahí se puede separarla. Claro, pero ¿qué sucede? Aquí viene un problema ya en este primer paso. Y es que se creía antiguamente que toda la información que tiene que ver con la genética y la expresión estaba en el DNA. Y el sistema es mucho más complejo de lo que parece. Porque el mismo DNA que está en el núcleo de la célula hace un intercambio con el citoplasma, que es el resto, y la misma célula hace un intercambio con el medio, y el sistema es irreduciblemente complejo. O sea, hay interacciones en todas las partes. Y entonces a veces el hombre hace una conclusión muy reducida y pensaba que toda la información está acá. Y el DNA es una base muy importante, donde está gran cantidad, la mayoría de toda la información. Pero hay interacciones que la hace con el citoplasma, y esto fue el gran
vamos a decir, la gran frustración de la oveja, que ellos agarran, supongamos una oveja A, le saco ese DNA y me olvidé del citoplasma, me olvidé de las otras partes. Y pienso que aquí tengo ya toda la información, ¿no? Y pienso también que puedo agarrar, porque todo eso ocurre en el micromundo, a nivel molecular, ¿no? Y a veces cuando se toman esas cosas no se toman, o sea, cuando tú miras en el macromundo cómo se hace, es de cierta forma un salvajismo, porque es como inyectar en una célula un tubo de vidrio y aspirar. Entonces, en medio de todas esas cosas no ocurre exactamente lo que quieren, porque absorben un poco de DNA y absorben un poco de citoplasma, y todo no es tan perfecto como piensan, y cuando agarran después un óvulo, o sea, que va a ser una futura oveja, y le quitan toda la parte que puede ser el DNA que puede ser la futura oveja, para que insertarle esa, o sea, ¿cuál es la idea? Como decimos en la computadora copy-paste, lograr una igualita que esta, porque yo estoy sacando el de esta y al óvulo le estoy vaciando lo que había de la anterior, y es como que yo estoy replicando una foto, un copy-paste, ¿no? Exactamente a la que había. ¿Y cuál fue el gran chiste que sucedió? Que bueno, hubo cierto éxito, la oveja nació, pero ¿qué pasó? Que nació una ovejita que envejeció rápidamente, porque de la que sacaron era adulta y sorpresivamente la ingeniería genética no conocía. En el citoplasma hay información de qué estadio tiene una oveja de uno lo sacaron, y cuando un niño nace, una ovejita nace nueva, porque Dios hace la cosa perfecta, pero cuando el hombre mete la mano donde no sabe, empieza a arrastrar pedazos de todo lo que no conoce. Y esta oveja que nació era una oveja anciana, murió enseguida, y lo que fue un chasco, o sea, se dieron cuenta que eran ignorantes en medio de lo que pensaban que sabían mucho. Y así como muchas cosas que pasan constantemente. ¿No hay detrás de todo eso llegar a clonar un hombre? Sí, o sea, la idea final es eso, o sea, que yo pueda, por ejemplo, cuando yo me muera, ser eterno, porque mi DNA lo dejo conservado en un lugar, después lo clonan en un óvulo de 2 mujeres y yo vuelvo a nacer de nuevo, y ya soy yo eternamente, porque cada vez que yo quiero me vuelvo a clonar, y yo estoy existiendo las veces que yo quiero. Pero todo eso es una fantasía, una película de ciencia ficción demasiado chistosa. Es interesante hacer una película de eso, ¿no? El problema es que el cuerpo no tiene que ver con quién tú eres. Primero. El problema es que si tienen el shamá o no tienen el shamá. Claro, o sea, esas son palabras mayores. Si tienen el shamá o no tienen el shamá. Y muchas cosas más, hay muchas más implicaciones. Puede ser un humanoide. Decía, un humanoide puede ser, un cromaño puede ser. Hay muchas más implicaciones con las que han chocado con una gran muralla y se han dado cuenta que lo que pensaban que se las sabían todo era, como lo dije, ahorita dije la frase, es un sistema irreduciblemente complejo. Cuando el hombre sabe un poquito de cosas, por ejemplo, voy a decir una frase de Pasteur, creo que fue Pasteur que lo dijo. Pasteur dijo, cuando conozco un poco, y me creo que soy científico, digo, pero cuando conozco mucho, wow, lo encuentro. Entonces a la ciencia le pasa así, se piensa que sabe mucho y está diciendo Dios no existe, pero si ella aprendiera un poquito más, cayera de rodillas y llorara. Cuéntame un poquito las vacunas contra el cáncer. ¿Podremos lograrla o no? Bueno, realmente, por toda la ignorancia, a ver, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? O sea, la capacidad del hombre es infinita. Todo lo que el hombre no puede dar es producto del pecado, le ha perdido su imagen y su semejanza. Pero le queda aquello de artífice, ¿no? De poder inventar. Entonces, especular hasta dónde puede llegar el hombre, o sea, el hombre puede llegar, claro, sin hacer muy poco, pero a lo que nosotros podemos imaginarnos, poner una frontera a eso es un poco que, vamos a decir, ser un poco atrevido. O sea, pero hay algo interesante en esto, o sea, hay que dejar bien claro. El cáncer está demostrando cuánto ignorantes somos, ¿no? Porque cuando tú analizas el cáncer como una enfermedad, parece más sencillo de lo que es. O sea, el cáncer simplemente es cuando nosotros crecemos indisciplinadamente, es eso nada más. Ahí está lo difícil. Si tú creces indisciplinadamente, ¿cómo te mato sin matar? ¿Cómo te mato sin matar? Sí, ¿cómo mato tu indisciplina y te mantengo vivo? Porque resolver el cáncer no es fácil. Si yo te quemo vivo ya no va a haber cáncer, pero entonces te perdí. Entonces, el cáncer es algo muy sencillo porque eres tú creciendo mal. Pero es muy difícil porque ¿cómo te enseño a ser disciplinado? Entonces, allá adentro nadie sabe entrar en enseñar a esas computadoras a ser disciplinadas.
Entonces cuando el hombre, por ejemplo, ¿por qué ha sido más fácil hacer una vacuna contra el virus? Porque el virus es un enemigo externo y cuando yo hago una guerra dentro de ti contra el virus, pues es más fácil matar a un enemigo externo. Pero es que el cáncer no es un enemigo externo, el cáncer eres tú, indisciplinado. Entonces, ¿cómo enseño a tus células a que vuelvan a arreglar la computadora? Entonces la cosa se pone un poco... Entonces, es un reto bastante grande, porque estamos llegando a que el hombre desde afuera logre arreglar tu computadora y parece que, o sea, es un desafío bastante increíble. Sí, es un desafío increíble. Hay evidencias, por ejemplo, de que una persona que no maneje bien una mala noticia puede autoproducirse un cáncer. Eso es la parte emocional que entra ahí. O sea, bien complicado. Ya últimamente se ha definido bien claro que el cáncer, eso está ya definido. El cáncer es una enfermedad psicosomática. ¿Qué significa eso? Que simplemente por estrés, el estrés, o sea, psicosomática es que todos los factores psicológicos que te afectan, que te desequilibran, hacen que tu defensa funcione mal. ¿Y qué es tu defensa? Porque a veces vemos la defensa como simplemente defensiva. No, la defensa es mantenimiento, reparación y defensa. Es todo lo que tiene que ver con... Entonces, cuando tu defensa empieza a funcionar mal, no corrigen todos los efectos y las indisciplinas, por decirlo así, en tu cuerpo, ¿no? Si tus defensas están bien, es muy difícil que surja un cáncer, porque tus defensas van a corregir todo detalle. Pero ¿por qué se ve ya como una enfermedad psicosomática? Porque está asociado a que cada vez que que cuando tú miras las estadísticas, siempre el cáncer está asociado al estrés, y el estrés no es más que en medio del desequilibrio que tienes, tu defensa empiezan a debilitarse, y aquí va ganando el lugar, va ganando terreno dentro de ti, la parte que tiene indisciplina y crece mal, y el organismo es incapaz de corregir esos problemas. Ahora, independientemente de eso, en tu experiencia en el Instituto de Ingeniería Genética en Cuba, donde trabajaste en la Universidad de La Habana y demás, ¿ha habido algún adelanto con la vacuna contra el cáncer o eso es un secreto sumarial que no se puede hablar de eso? Bueno, eso es un tema paradigmático, ¿cómo decir? No te sientas obligado a hablar. No. De pronto es un secreto científico, no se puede decir todavía. No, lo que es secreto y eso, vamos a decir, para eso hay reglas, leyes, patentes y qué sé yo, y esas cosas que son detalles, pues están en secreto, ¿no? Y para eso hay convenios internacionales, ¿no? Pero la idea de forma general se puede hablar de ella. O sea, es interesante que o sea, el cáncer es un problema para el hombre, porque el hombre, al estar en el pecado, que significa ignorancia, desconoce las herramientas de la creación. O sea, todos los problemas que nosotros vemos en la creación, los problemas no son los problemas, sino el problema es el que debía administrar la creación que la está administrando mal. O sea, ahí está la esencia de la cosa. Y el cáncer es uno más en la lista de estos grandes problemas. Y es interesante, o sea, uno se sorprende cuando ve que en la creación todo está perfecto. Y el cáncer es un ejemplo de este tema, porque precisamente yo trabajé en un grupo en Cuba donde descubrimos que en la creación existe una proteína que tiene el código para destruir el cáncer. Y ¿escucharon eso? ¿Escucharon eso? Se descubrió, repítalo por favor, oiga eso. O sea, en la creación existe una proteína, primero tengo que explicar por qué es una proteína. O sea, a veces tenemos el concepto tradicional que las proteínas simplemente son moléculas estructurales, que forman mis músculos, forman mis brazos, eso es verdad, pero las proteínas hacen mucho más que eso. O sea, las proteínas no solamente son bases estructurales del cuerpo, sino también son bases informáticas. O sea, los organismos biológicos son sistemas de... A la gente no le gusta mucho la palabra. O sea, los organismos biológicos en su fundamento son sistemas de tecnología. La gente dice, no, son tecnologías. Por eso se llama ingeniería genética y biotecnología. O sea, cuando usted entra en nuestro mundo, usted no puede mirar una proteína como una molécula orgánica. Eso de cierta forma es un disparate. De cierta forma es una realidad porque tiene cualidades de la química orgánica. Pero es como que yo diga que la computadora es algo químico porque tiene cobre. ¿Cómo es? ¿Que es algo químico? Y yo digo que la computadora es algo químico porque tiene cobre. O sea, estoy haciendo un concepto demasiado reduccionista. O sea, porque la computadora tenga cobre, no puedo decir que es un fenómeno químico. La computadora es una tecnología. O sea, porque una proteína, una molécula de proteína tenga cualidades de química orgánica, no quiere decir que como la computadora tiene cobre es químico. La proteína, como usted la analiza, en toda su riqueza de estructura, es una tecnología, es una nanotecnología, es un nanorobot, de cierta forma. Entonces,
esos nanorobots, esas nanotecnologías pueden funcionar como estructura o sea, de formación de la maquinaria de nuestro cuerpo, o pueden funcionar como portadores de información. Y esa es la que se ha descubierto. Y por ejemplo, en este caso de portadores de información, todo el sistema de defensa del cuerpo trabaja, o sea, toda la directiva del ejército del cuerpo trabaja por señales de transmisiones de proteínas que tienen estas, vamos a decir, estas claves, estos códigos. De ahí que eso se conoce como factores, son los llamados transfer factors. El transfer factor. ¿No? Porque se llama factores de transferencia porque transfieren información, Nosotros sabemos que hay moléculas que son moléculas señaladoras, que le van diciendo, ok, más aquí, menos acá, van controlando. Pero eso que dices de la proteína, que además de conformar los ladrillos que conforman el órgano, la estructura también tiene información. Eso es lo que se llama receptores de proteínas. Por ejemplo, el sistema inmunológico, lo que llaman los receptores, por ejemplo, entró un virus a mi cuerpo. ¿Cómo mi cuerpo se entera que entró un virus? Pues con el sistema inmunológico eso parece la guerra, ¿verdad? Tiene patrullas, tiene espías, tiene de todo. Y aquello es increíble. Entonces, cuando entra, hay una serie de guardias paseando por la sangre, vigilantes, y cuando ven todas las proteínas siempre que están en sangre se están clasificando. De ahí la enfermedad autoinmune es cuando hay una clasificación incorrecta y el propio ejército trata de castigar. Y esas son las peores enfermedades porque estos ejércitos destruyen. Y entonces de nuevo es enseñarte a ser disciplinado. De cierta forma, el cáncer es un tipo de enfermedad autoinmune porque es una indisciplina que tú no puedes correr. Entonces estábamos hablando de que en todo ese sistema inteligente, los receptores son simplemente zonas de proteínas que cuando estas patrullas, estos espías que están por la sangre, vigilando todas tus proteínas, encuentran una que no está en su base de datos. Está en la base de datos de qué? De enemigo. Dice, esto es criminal. Rápido, eso se levanta una señal de alarma, las patrullas se alarman, todo un sistema que se desencadena de levantar un ejército contra ese enemigo, porque cada enemigo tiene un ejército diferente, cada virus es diferente, y entonces estos receptores que son secciones de proteínas, son llamados péptidos, ¿no? Esos receptores son las zonas de información, es lo que se usa para hacer las vacunas. Si yo te inyecto determinados receptores de un virus, yo te estoy dando la información para que tengas la defensa contra el virus, y no te hago daño porque el virus no entra a tu cuerpo, simplemente te di receptores, proteínas que dan información para levantar la defensa en tu cuerpo contra el virus. Entonces lo interesante que fue lo que descubrimos, que en el mundo natural, o sea, en la maravillosa creación que es Hachimpreo, están las proteínas que tienen el código para destruir el cáncer. Así de sencillo, eso es maravilloso. Alabado sea Hachim. Bueno, ¿y por qué, si han descubierto eso, por qué tenemos el cáncer, la segunda causa de muerte después de los accidentes cardiovasculares en el mundo? Bueno, esas son historias muy complejas. Y en esas historias, en ese descubrimiento de esa proteína, ¿dónde se ve eso? ¿En la Universidad de La Habana? No, esto fue en uno de estos centros de ingeniería genética y biotecnología. Okay. ¿Qué hicieron con esa información? Bueno, que, como decimos los cubanos, causó un revolú eso ahí. Sí, eso de enseguida, imagínate cuando tú tienes algo que primero, al principio todo nadie te cree, pero cuando la gente ve que la cosa funciona, eso crea un detonador, como un tsunami. ¿Ok? Y entonces viene la parte de espera, eso hay que esconderlo, eso hay que guardarlo porque secreto es mío, guardo. Viene todo un sistema, viene de arriba, de la mecánica, que a veces no, o sea, la mecánica está en la parte de arriba y está en la parte de abajo, que a veces ni se conecta con arriba, pero es todo un aparato, una mía. De que espérate, lo mío primero, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó con esa información? ¿La escondieron? La información empezó a guardarse, a esconderse, a inquitarse. ¿Le prohibieron a ustedes hablar de eso? No, claro. Eso no secreto de Estado. Primero todos somos secretos. Y realmente eso ocurre así en todos los países del mundo. O sea, el mundo científico cuando tiene algo, protege las cosas. Claro. Y más cuando es algo que tiene que ver con la industria ¿Pero eso lo controlaron ustedes, los científicos de allí, o el gobierno se metió enseguida? No, el gobierno no se entera de eso. O sea, el mecanismo burocrático es tan grande que el gobierno ni sabe que eso existe. No sé, o sea, a ver, cuando yo digo ni sabe que existe, estoy hablando muy
arbitrariamente. Yo creo que el gobierno se ocupa de tantas cosas que no puede saber todos los detalles. Por ahí hay mecanismos establecidos que empiezan a cerrar por aquí, empiezan a cerrar por allá. Llega un momento que la cosa se estanca, no llega más allá porque ya se cerró por aquí. Son mecanismos que vienen de arriba, pero después cuando empiezan a funcionar abajo, se autocierran y todo se... O sea, la investigación llegó hasta ahí y no siguió. Con la mira de crear una vacuna o algo así, a partir de ese descubrimiento. A ver, hay varios factores en el ambiente. O sea, recuerda que en Cuba es un sistema cerrado. Y entonces, además del problema de que algo se cierre, porque hay compromisos de otro tipo, también están los problemas personales, y esto es importante. Yo busco lo que me da a mí una salida para afuera, me saca a mí. O sea, fuera del país. Sí, la gente lo que busca es qué trabajo me da mi salida, ¿no? Y todo el mundo está en eso, ¿ok? Y no todo el mundo lo dejan salir. Entonces, ¿quiénes salen? Los que están al frente a la directiva, ¿no? Entonces, si alguien descubre algo, pero no de los grandes, pues ese trabajo no conviene porque va a salir el chiquito y lo salgo yo. Entonces, este mecanismo es más fuerte que otro. Esa es otra información de otra proteína. Entonces, si el trabajo que tú descubriste te va a producir una salida, porque también la salida está limitada, entonces ese si sale me quita la salida a mí, y a mí no me conviene que salga ese trabajo. Porque a mí lo que me interesa es que se salve el mundo del cáncer. Yo lo que quiero salir yo, resolver mi problema y traer mi pantallita para Cuba, qué sé yo. Entonces ahora que yo no conozco quién es, está compitiendo conmigo y no me conviene que ese trabajo se conozca porque ese trabajo, yo voy a ver cómo yo lo agarro para mí y quito aquello. Y si yo lo agarro para mí pero no lo sé manejar, y es lo que nosotros llamamos en Cuba con un vocablo que bueno se entiende en el mundo latino, nosotros llamamos el jineterismo científico. ¿Cómo? Jineterismo científico. De las cosas que uno se entera, ¿no? Y en este jineterismo hay de todo. Wow. Sí, porque yo soy un gran jefe cacique que estoy delante de determinada autoridad y hay muchachas jóvenes que si quieren salir tienen que jugar un poco conmigo por no servir así. Hay de todo, increíble. Qué corrupción. Eso es corrupción. Ahora una pregunta. ¿Qué pasó con los ratones? ¿Se murieron unos ratones en el laboratorio? Yo oí algo de eso o no se murieron los ratones. ¿Qué pasó con los ratones, los famosos ratones? Bueno, o sea, lo que pasó fue un accidente. O sea, primeramente hubo una contaminación. Entonces, estos son centros muy cerrados, muy controlados, como cuando ves las películas esas de tubería y escapando, porque está el peligro biológico, ¿no? Que hay un vector que se puede expandir, una situación. Entonces, cuando hay algo que se sale de las manos de lo que está haciendo, se va del control de lo que está haciendo, pues se manda a quemar todo. Y lo que ocurrió fue que hubo una bacteria que no estaba en la lista de controlables. Son ratones que se usan para hacer estudios tumorogénicos, o sea, de tumores. Y está controlado lo que se quiere hacer hasta cierta medida. ¿No? Porque a veces, como mismo, a veces sale algo que no se conoce y se va de las manos. Pero en este caso fue una bacteria que se metió en el sistema que no estaba en el cuerpo. Entonces, cuando alguien detecta que hay un factor peligroso, pues vamos a quemar todo eso para evitar un daño mayor, para que esto pueda salir a la ciudad y quién sabe el peligro de esa bacteria, ¿no? Entonces, cuando sucedió todo esto, ¿no? Pues se hizo el mecanismo que hay que hacer de seguridad, mandar a quemar. Entonces, en uno de los grupos que estábamos ahí, había ella es ingeniera nuclear, o sea, una científica muy destacada, hija de Abraham, por supuesto. Hija de Abraham. Sí, Wow. ella de la genealogía de Abraham. Wow. Ella observó que estaba pasando algo que para ella era interesante, porque ella estaba observando que los ratones estaban curando de todos los tumores aquí. Ella dijo, ok, vamos a ser disciplinados, esto hay que quemarlo, pero antes de quemarlo hay cosas aquí que hay que averiguar porque puede ser importante. Y ahí fue como se procedió a aislar aquella bacteria, o sea, no sabíamos todavía qué lo que era, encontramos que había una bacteria. Y esa bacteria fue la que lo sanó. Esa bacteria, ella en sí no es la que sana, ella lo que quiere es comerse el ratón. Pero al comerse el ratón, para que el ratón esté vivo, ¿entiende? Ella tiene un mecanismo que ella lo que produce esta proteína, que tiene un código, esta proteína cuando se adhiere a una célula cancerígena, pues destruye la célula y destruye todo el sistema que tiene que ver con esto. ¿Y eso no se puede usar para curar el cáncer acá? Pues ahí esa es la idea. O sea, la idea es, pues,
poder producir esta proteína en gran escala, y esa es la famosa, podría ser, no, estamos hablando potencialmente una proteína que existe en la creación que destruye el cáncer. Ahí está la idea. O sea, hay esperanza. ¿Cómo no? O sea, hay esperanza. Y bueno, hay esperanza. Entiendo perfectamente y bueno. Vamos a avanzar un poquito más, porque el tiempo está adelantando y muchos de nosotros tenemos que levantarnos temprano a trabajar mañana. Pero tenemos otro programa que vamos a seguir con este trabajo de investigación científica, de ingeniería genética y demás. Cuando tú sales de Cuba, ¿a dónde vas? ¿A qué país llegas? Cuando salí a estudiar o cuando decidiste quedarte fuera del país. Ok. Yo estaba participando en un proyecto de desarrollo de tecnología física óptica, y en esto ya tenía lo que es una plataforma de trabajo para hacer un doctorado, y se hizo una colaboración con México para desarrollar determinadas tecnologías en lo que es la física óptica, desarrollar estos aparatos. Y entonces yo fui enviado como colaborador científico a institutos mexicanos, donde estábamos en conjunto. Y ahí decidiste quedarte. Ahí pues decidí ya, pues. ¿En qué año fue eso? Eso fue del 2012 al 2013. O sea, hace 3 años aproximadamente. Sí, ya Una pregunta, Carlos. Yo supe que te pusieron una placa en la Universidad de La Habana en reconocimiento a tu investigación científica. ¿Qué decía la placa? Okay, no es una placa de bronce. ¿Qué decía el reconocimiento? Bueno, ¿Por qué te hicieron ese reconocimiento en la Universidad de La Habana? Okay, fue la primera vez que en Cuba se dieron los átomos. Y es porque construimos un microscopio de efecto túnel. Sí, es una tecnología que permite visualizar los átomos. Eso fue premio Nobel en los Estados Unidos en los años 80. Se llama el microscopio de efecto túnel, porque se basa en principios cuánticos que permiten ver, cuando usted entra al mundo, ya el micromundo atómico, ya estamos hablando de la física cuántica. Entonces, estos aparatos permiten conformar las imágenes, o sea, usted puede ver y visualizar una estructura atómica donde se encuentran los átomos, de cierta forma. Porque digo de cierta forma porque es un modo que se construye de dónde pueden estar ubicados los átomos. Los átomos no son visibles. Entonces, la computadora crea una imagen para que usted se haga una idea. Por eso digo de cierta forma, porque te representa dónde se encuentran los átomos y cómo se distribuyen, pero todo es una reconstrucción virtual para que usted pueda hacerse una idea. O sea, la realidad son muy infinitas, invisibles. Ahora, la otra pregunta para ir concluyendo. En el próximo programa yo quiero que me hables de Maguen David. Okay. Porque he visto que has hecho un trabajo de investigación científica alrededor de la idea de Maguen David. Mucha gente ha dicho que Maguen David es de origen satánico, que hay hechicería y todo eso. Adelántanos un poquito en tu experiencia científica. Okay. ¿Has encontrado el Maguen David que no tiene nada que ver con hechicería ni con todas estas cosas? Bueno, para aclarar el término satánico, y quede así claro, ¿no? Podemos decir claramente que la pornografía es algo satánico, ¿no? Y entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque es un ejemplo que queda claro para todo el mundo, ¿no? Pero entonces, porque la pornografía sea satánica, la creación de Hashem, que ha sido deformada, mal usada, vamos a decir que la creación es satánica. O sea, no sé si queda el signo correctamente ubicado. Una cosa son los propósitos y los usos malos, y otra cosa son los objetos que no tienen la culpa de ese propósito. Entonces, con el Maguen David pasa igual. O sea, una cosa es que gentes o grupos usen este símbolo, ¿no?, con propósitos satánicos, ¿no? O como, por ejemplo, un arma. Yo puedo agarrar el cuchillo para hacer una buena comida, para cortar la carne, o yo puedo agarrar el cuchillo para asesinar a alguien. El cuchillo no es satánico, yo soy el asesino. Entonces, queda claro. Vamos a hablar entonces no los propósitos, sino los objetos. Ahora, en ese mismo estado de ideas, hemos pasado toda una serie de semanas, varias semanas, estudiando 40 capítulos del libro Shemot, el segundo libro de Moshe Rabenu. Es el libro que trata con la construcción del tabernáculo Orión, del Mishkan, del Ohel Moed,
o el tabernáculo del desierto. Y ahí hay medidas que son precisas, hay materiales, metales específicos. ¿Tú has podido estudiar qué relación hay eso con la creación del universo? Ok, ¿y qué relación con el manual? O sea, estudiar eso. Lo interesante de todo esto es que todos estos símbolos, todos estos, vamos a decir, porque no se puede decir como esta preciosura que la Torah tienen escondido, por decir así, el misterio de ese orden que soporta toda la creación. O sea, en todos estos objetos, diseños, o como se dijo Moisés, según el modelo que te mostraba. Ese es el modelo que soporta toda la creación. O sea, cuando en todos estos símbolos que la Torah nos muestra, en todos estos modelos que Hashem ha revelado, o sea, Hashem está revelando su fundamento. Precisamente en todas estas estructuras podemos disfrutar que si la miramos como una unidad temática, no por separado, sino como un evento matemático único que está caracterizado por todo este detalle, toda la ricura de este simbolismo, vamos a presenciar el orden que sostiene todo lo que existe. Y lo precioso de todo esto, cuando tú observas este orden, lo puedes simular en una computadora, pues ahí está el Magin David. Aparece ahí el Magin David. Aparece el Magin David. Wow. Este va a ser, señores, el programa de nuestra próxima semana y no te lo puedes perder. Desde el Centro Cultural Hebraico de Miami, Benedición, con el profesor Carlos Canino, hasta nuestro próximo encuentro. ¡Shalom! Ustedes que están acá,